Hola y bienvenido a comercioaduanas.com.mx, el canal para los importadores y exportadores. En esta ocasión vamos a hablar de los 5 puertos y aduanas más importantes de México. En los últimos años, el puerto de Manzanillo y Colima ha sido uno de los más grandes. Ha crecido brutalmente gracias a la importación de China. Aunque Colima es un estado pequeño, Colima, a través de Manzanillo, manda sus mercancías a casi todo el mundo. Como tú sabes, el comercio desde China hasta el Pacífico ha crecido muchísimo. De hecho, el puerto de Manzanillo manejó hace algunos años 1.58 millones de contenedores de 20 pies, que es muchísimo y también muchísimo más que el segundo puerto en importancia. Con esto, Lázaro Cárdenas se convierte en el segundo lugar y Manzanillo se convierte en el indiscutible primer lugar. Por este puerto pasan mercancías, sobre todo que vienen de algunos lugares de Estados Unidos, Canadá, Colombia, China y otros países de América Latina. Actualmente es un puerto que se está tecnologizando más y que hay cada vez más oportunidades de trabajo. El segundo puerto y la segunda aduana es el puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado en Michoacán, también uno de los mayores puertos y también en el Pacífico. Se quedó un poco abajo con 1.1 millones de contenedores de 20 pies el año 2016 y 2017. Lo interesante de estos dos puertos más grandes, tanto Lázaro Cárdenas como Manzanillo, es la capacidad para recibir barcos muy grandes, los que se llaman Post-Panamax, es decir, que son más grandes que el Canal de Panamá o más grandes que la ampliación última del Canal de Panamá, es decir, los megabarcos, y por lo tanto pueden recibir muchas más mercancías y sobre todo estos dos puertos se conectan con el tren. En el caso de Lázaro Cárdenas hay muchísimo comercio con el puerto de Long Beach en Los Ángeles, California. El tercer puerto, que en algún momento fue el puerto más grande de México, es el puerto de Veracruz. Aunque se encuentra al sur de Altamira, Tamaulipas, el puerto de Veracruz sigue siendo el puerto consentido del Golfo de México, aunque no llega al millón de contenedores de 20 pies. Y desde 2005 perdió el puesto como el primer puerto del país, aunque usualmente el puerto de Veracruz fue un puerto de importación de mercancías de Europa. En los años recientes, Veracruz se ha convertido en el puerto de exportación. Usualmente se exportan productos como aguacate o autos, sobre todo si van al mercado del sur de Estados Unidos, de la costa este de Estados Unidos, o si van a Europa. Por lo tanto, Veracruz es un puerto histórico, antiguo, con una aduana bellísima, quizás la aduana más tradicional y más bonita del país. El siguiente puerto es el puerto de Altamira en el estado de Tamaulipas, otro de los puertos del Golfo de México, el cual es muy conocido por sus conexiones tanto por tren como terrestres, pero sobre todo en el área de petróleo, aunque también sus 680,000 contenedores de 20 pulgadas incluyen otros tipos de carga como graneles, carga líquida y otro tipo de petroquímicos y gas. Todo ello está más conectado a la zona industrial del norte de Veracruz, de Poza Rica, que produce gas y petróleo. El quinto puerto, que también se ha ido posicionando poco a poco, es el puerto de Ensenada en Baja California. Es un puerto también de aguas profundas que hace muchísimo comercio con la costa oeste de los Estados Unidos, ya que está alrededor de 100 kilómetros de San Diego o de Chula Vista en California y tiene terminales grandísimas tanto para buques de pasajeros como para buques de carga. Este puerto se quedó muy abajo con 190,000 contenedores de 20 pies. Tiene una localización maravillosa, ya que se conecta, sobre todo en términos de cruceros, con más de 60 puertos en una veintena de países. Y además, lo más interesante es el cruce de estas mercancías que puede llegar a transportarse a los Estados Unidos. Bueno, si estás insertándote en el comercio exterior y quieres saber más de aduanas, quizás has tenido algún problema de aduanas, no te olvides que INSEAD te puede ayudar con
con capacitación y asesorías si nos dejas tu correo electrónico o tu WhatsApp, y nos vemos en una próxima ocasión aquí en comercioaduanas.com.mx, el canal oficial de INSEA, el Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas.